¿Quieres utilizar la cámara fotográfica para narrar, explicar, cautivar? ¿Quieres mejorar tu capacidad de expresarte mediante la imagen? ¿Quieres saber qué equipo utilizar en cada situación? Este es tu curso. Principios básicos que te explicaré en las siguientes clases. ¿Por dónde quieres empezar? No, en realidad este es el problema. Coide, que es un dispositivo que sirve para alejar o acercar las lentes de la película. Ajustando a esta distancia, tenemos la posibilidad de enfocar la imagen precisamente sobre el plano en que se encuentra la película o el sensor, influenciada por el color del sujeto, porque dependiendo del color absorberá una parte de luz y devolverá más o menos de esta, y entonces con nuestra cámara de fotos tendremos una medición distinta respecto al exposímetro de luz incidente. Ten en consideración de todo hemos notado y que en la foto son visibles. Oh, entiendo. Por ejemplo, si quisiese sacarte una foto y me enterase que justo cerca de ti, mientras te encuadro, hay una chica de 2 metros de alto, vestida de rojo, con 2 perritos blancos que cruza la... Decíamos antes que podemos también organizar de algún modo nuestros archivos. Sí, eso es. ¿Y entonces esto qué significa? Que si miras el menú etiqueta, ahora es hora de quitar esos ojos rojos. Sí. No veía la hora. Vale, ampliemos un poco más. Así lo vemos bien. Bueno, las herramientas no se pueden ubicar. Eso se enfocaba girando el anillo de enfoque del objetivo, pero en el interior del objetivo se tenía en primer lugar una pareja de prismas en forma de cuñas, que prácticamente era un dispositivo que separaba la imagen en 2 partes y tú, girando el anillo de corrección rápida. Agrandamos la imagen un poco, de modo que podamos ver mejor. Habíamos dicho que este instrumento no tiene necesidad ni mucho menos de coger una muestra de otra parte, mientras que basta solo con hacer un clic sobre la imagen. Obtenemos una serie de disparos que luego, juntando las imágenes, de la misma forma que luego verás con Ricardo en la fase de postproducción, podemos obtener imágenes panorámicas que nos permiten aumentar notablemente el ángulo de campo de nuestra óptica. ¿Y cómo queremos cambiar el color o la tonalidad? Vale. Entonces vamos a utilizar una capa de ajuste. Bien, cogemos... Y el objetivo normal ya no es el de 50 milímetros, sino el de 30 milímetros, ya que hay un factor de multiplicación para llegar a la dimensión de la diagonal del formato en película. Entonces... Y también el cine. El cine italiano nació en Turín. Otros exponentes piamonteses, como Secondo Pia, también... Es el que fotografió la síndone y descubrió que se trata de un negativo. Sí, y digamos, por lo menos al principio es más fácil de utilizar la luz continua porque nos permite valorar el efecto que esta iluminación producirá sobre nuestro sujeto, dónde caerán las sombras y también qué tipo de movimiento, porque debemos movernos del lado opuesto respecto al que vemos en el visor acodado de la cámara. Para facilitar la operación es, actualmente, de intervenir a posteriori corrigiendo defectos de la perspectiva. Entonces se podría también probar a fotografiar un edificio cuando no quede otras veces un aspecto más romántico. Piensa en los grandes paisajes de Ansel Adams, o a quien se ha dirigido a realidades más domésticas, como las imágenes del paisaje. Una regla clásica es la de los tercios. Divide imaginariamente la escena que quieres fotografiar en 9 recuadros, creando 2 líneas horizontales y 2 verticales equidistantes. Las intersecciones de estas líneas guía se llaman puntos fuertes. En esos puntos se fija de manera instintiva el ojo del observador. Por tanto, es importante que el fotógrafo coloque en uno de ellos el sujeto principal. A la hora de fotografiar un paisaje, es habitual colocar el sujeto en el centro de la imagen. Pero si se encuadra el horizonte en el tercio superior o en el inferior, cambia radicalmente el énfasis hacia el cielo o hacia el suelo. En cambio, al mover el sujeto a la derecha o a la izquierda y dejar el horizonte en el tercio inferior, se obtiene una eficaz composición en influye, por tanto, en el aspecto final de una fotografía. Para entender el funcionamiento, piensa en la cámara como si fuera una ventana. Puedes decidir cuánto abrirla y cuánto tiempo estará abierta. La amplitud de la apertura se regula mediante el diafragma. El tiempo de apertura se regula con otro mecanismo, el obturador. Tanto el diafragma como el obturador determinan la cantidad de luz que llega al sensor.
Ten en cuenta que un diafragma más abierto combinado con un tiempo rápido del obturador equivale a un diafragma más cerrado combinado con un tiempo lento del obturador. Para regular la exposición se utiliza el exposímetro, que se encuentra en el interior de la cámara. En modo automático, la cámara configura autónomamente los tiempos y los diafragmas. El resultado es una fotografía. Comparados con los objetivos normales, los de alta luminosidad permiten una mayor apertura del diafragma. Con ellos, el sujeto en primer plano queda enfocado y el fondo totalmente desenfocado. Campo el que determina la clasificación de los objetivos en 3 categorías. Los gran angulares tienen un amplio ángulo de campo. Así, el sujeto se ve más pequeño, ya que en el encuadre se muestra una porción más amplia de la imagen. Los teleobjetivos tienen un ángulo de campo mucho menor, y en el encuadre aparece solo una parte del sujeto que de esta manera resulta más grande. Los normales permiten reproducir una escena con una perspectiva parecida a la que ve nuestro ojo. Fíjate que en máquinas digitales distintas, utilizando el mismo objetivo, las distintas dimensiones de los sensores determinan una variación del ángulo de campo. El segundo elemento que caracteriza a un objetivo es la distancia focal. Se trata de un valor en milímetros que indica la distancia entre el centro del objetivo y el plano del sensor o de la película. Normalmente se utiliza el valor de la distancia focal con referencia al formato de 24 por 36 milímetros, el estándar de